Despierto, ¿verdad? Sí, no, porque los dormidos son los maestros, qué barbaridad. Sí. Es el colmo, ¿verdad? Que se duerma uno dando clase ya está grave. Todavía tomando clase, creo que a todos nos ha pasado, pero dando clase está muy, muy penoso. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Decíamos que en el idle shell todo va siendo volátil y simplemente va quedando atrás en la pantalla y no podemos tener una estructura guardada. ¿Cómo vamos a guardar la estructura de nuestro programa? Nos vamos a donde dice File, New File, y nos abre un archivo en blanco. Voy a hacerlo, a ver si me permite hacerlo pequeño. Como que no me permite hacerlo pequeño, pero bueno, si lo muevo, ahí está abajo el shell, ¿no? Entonces no hemos perdido el shell está ahí abajito, pero tengo un archivo que me va a servir para guardar mi programa. Y ahora sí voy a poder hacerlo, pues ya no perecedero, volátil, efímero, sino que lo voy a poder guardar en una localización que yo sepa de mi computadora y lo voy a poder reutilizar. Como les decía Rubén, hay diferentes entornos y diferentes ambientes para programar en Python, pero nosotros quisimos hacer en este curso lo más sencillo, que es lo que instala Python por default, que es el idle de Python, que nos permite pues una administración bastante sencilla. Si ustedes quieren usar otro editor, otro entorno y todo, pues adelante, la programación es la misma, ¿no? Pero en todos los casos, ya sea que ustedes usen algo que se llama Jupyter o Anaconda o Spider o qué sé yo, vamos a poder guardar archivos con nuestro trabajo. ¿Cómo lo guardamos? File, Save As, como si guardáramos un archivo de Word o de PowerPoint. Y yo lo voy a guardar aquí en curso de Python en español y le voy a poner, por ejemplo, mi primer script. Y aquí ven que guarda pues con una extensión que dice tipo Python file, le va a poner una extensión .py y lo va a guardar. Muy importante es que ustedes observen dónde guardan sus archivos, porque de repente Python pues se los guarda donde quiere y luego no los pueden recuperar. Entonces, muy importante que ustedes vean el caminito. Yo, por ejemplo, tengo este camino, Dropbox, Acatlán, cursos de GAPA, cursos Python en español. Tengo este caminito y ahí voy a guardar mi primer script. Entonces ya tengo mi primer programa que está vacío, pero que ya puede ser utilizado para efectuar las mismas operaciones que vimos y muchas más. Pero ya no van a ser perecederas, ahora se van a ir almacenando. Habíamos dicho, lo recordaremos, no me acuerdo si ya lo habíamos comentado, que es posible poner unas instrucciones que la computadora, cuando Python las lee, pues no les hace caso, que se llaman comentarios. ¿Cómo podemos poner comentarios? De dos formas, básicamente. La primera es poner 3 apóstrofes o comillas simple, que bueno, en español le llamamos apóstrofe, no las usamos en el idioma, pero sí las tiene, mi computadora por lo menos la tiene abajito del signo de interrogación que se cierra. No sé ustedes dónde la tengan, pero es una comillita simple, no es el acento es otra cosa, esta es una comilla simple, y yo puedo poner, por ejemplo, mi primer script en Python y luego poner, por ejemplo, MCGB, mis iniciales, febrero 22, para acordarme que esto lo hice en febrero 22 y se cierran las comillitas y eso lo va a considerar Python simplemente como un comentario, no le va a hacer caso. No va a leer y a tratar de ejecutar esa instrucción, sino que la va a pasar desapercibida. Si nosotros corremos nuestro programa, lo guardamos, lo guarda,
y no me marca ningún error, pero no hace nada. El idle del shell me muestra que no hay ningún resultado, pero tampoco hay ningún error. No sé, Rubén, si quieras comentar algo de esto antes de pasar a otro tipo de comentarios. De hecho, si recorres un poquito el editor hacia la derecha, para comparar que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con mejor ruta de aprovechamiento con el editor que con el shell, que ya todo perdíamos. Entonces, por ejemplo, ahí tiene una operación que hizo Mari Carmen, puso 2 más 2, enter, e inmediatamente hizo la operación. Eso mismo yo lo puedo hacer ahorita aquí en el editor. Nada más que en el editor yo ya necesito introducir una instrucción para decirle, mira, quiero que me des el resultado de 2 más 2. Entonces vamos a poner la instrucción print. Entonces ahí va a poner print, paréntesis, 2 más 2. Y se cierran paréntesis. Entonces yo tengo exactamente lo mismo que en el shell, pero ahora lo tengo en el editor. Si Mari Carmen, ya me quitó el editor, si le da enter, no pasa nada. Cuando estábamos en el shell, al poner 2 más 2 enter, me ponía 4. ¿Por qué? Porque ahora estoy en este entorno que me permite ir editando, 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 como lo que puso ahí arriba, que es meramente comentarios, documentación de lo que voy a hacer. Entonces su archivo, como ya lo guardó, pues lo documenta y dice, este es mi primer script en Python que hice en febrero, estamos a 18. Ya Mari Carmen andaba en el febrero 20. Del año 22, sí. Del año 22, entonces, sí. En febrero del 22 fue lo primero que hice, ¿sí? Bueno, entonces en el shell puse 2 más 2, enter, inmediatamente me da el resultado. Ahora ya en la edición yo tengo que ser más formal y irle diciendo instrucción por instrucción. Entonces le voy a decir, mira, quiero que me des el resultado de 2 más 2. ¿Cuándo quiero que lo ejecutes? Cuando yo voy al menú superior y donde encuentro la palabra run, que básicamente sería ejecutar, ¿sí? Le damos clic y me aparece un menú. Ahí vamos a seleccionar run module. Esto es, córreme o ejecútame este módulo. A ver, ahí detente. Y Python siempre va a asegurar que antes de que ejecute yo un código, esté completamente guardado. Eso me asegura de que si yo corro un código y se pierde o cualquier cosa, yo ya guardé mi código. Entonces es una gran ayuda de este editor, que siempre que le digo yo, quiero ejecutar algo, y me dice, oye, pero no lo has guardado, ¿quieres que te lo guarde? Y ahí le vamos a dar aceptar. Lo guarda y va a ejecutar esa instrucción. Y entonces ahí tengo el 4. ¿Sí? Entonces arriba tengo el 4 como resultado donde trabajé de manera interactiva 2 más 2 y 4. Ahora yo corrí, ahí lo dice arribita, mi primer script que está en un archivo .py, que es la extensión donde el sistema operativo identifica que ahí adentro hay código de Python. Se ejecutó ese código y me dio 4. Entonces ahorita hemos hecho prácticamente lo mismo en el shell que en el idle, pero en el idle, si ahorita yo cierro Python, ya está mi archivo allá completamente guardadito y ya no se pierde. En cambio, lo que hacíamos hasta la clase anterior, pues todo se perdía, ¿verdad? A menos de que le sacáramos un print screen y de esa manera, a través de una imagen, lo guardáramos, ¿verdad? O lo copiáramos y lo pegáramos. Pero ahora ya tenemos el editor. Adelante. Bueno, ya avanzamos en el sentido de que ya no es volátil por dinero lo que estamos. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? Ya se escucha mejor, a ver. ¿Ya se escucha mejor? Sí, adelante. Ok. Entonces, ya avanzamos en el sentido de que lo que estamos escribiendo no se pierde, va quedando almacenado. Y como dice Rubén, si de repente hacemos un programa que genera un ciclo infinito y que echa a perder todo, de todas maneras el programa no se pierde porque ya quedó guardado. A lo mejor la computadora la tenemos hasta que reiniciar, pero el programa no se pierde.
Tenemos otra forma de poner comentarios, generalmente esta de las comillitas verticales o simples, lo usamos para comentarios más largos, pero podemos poner comentarios más cortitos. Por ejemplo, esta es una operación. Esta es una operación. Si ustedes se fijan, al poner el hashtag o el gatito o la almohadilla, porque ya estuvimos investigando cómo se llama esto. Bueno, algunos le decíamos gatito hace muchos años por el juego del gato. Algunos le dicen hashtag ahora por el Twitter. Y también se le llama almohadilla, pero bueno, eso es más raro. El chiste es que ese simbolito sirve para poner comentarios. Y esos comentarios se ponen en rojito, los de la comilla simple se ponen en verde. Si nosotros corremos este programa, lo único que va a hacer es print 2+2 y no nos va a marcar ningún error como ya vimos. Ahí vuelve a poner el 4 y lo que es comentario lo ignora. Pero los comentarios nos sirven muchísimo para documentar lo que estamos haciendo. Muchas veces uno hace un programa y cuando lo hace, pues lo entiende, pero cuando lo vuelve a ver 3 meses después ya no se acuerda qué hizo y ya no le entiende nada. Entonces es muy conveniente poner comentarios. Entonces, bueno, todas esas operaciones que hacíamos de poner 7 por 8 entre 5, doble diagonal, 6, porcentaje 3, pues las podemos hacer. Son las mismas operaciones y siguen la misma jerarquía y se hacen de la misma manera, pero ahora le ponemos print para que imprima el resultado. Entonces, quién sabe cuánto de eso que acabo de inventar, pero si no tengo ganas de verlo, pues resulta que da 1.0. Bueno, aquí me tapa esto, pero ahí está, 1.0. Entonces, esas operaciones tan sencillas o tan complejas como las queramos hacer, pues son muy fáciles, nada más ponemos la operación y print para que la imprima. Entonces, entraríamos, bueno, no sé hasta aquí que estamos hablando de los comentarios y del print, las operaciones, que serían las mismas, con las mismas reglas de precedencia y todo, sin ningún cambio. Nada más lo estamos haciendo ahora en el script y ahora ya no lo perdemos. Y además, pues vamos viendo aquí los resultados. No sé hasta aquí si haya dudas, preguntas, comentarios. Hugo Rivera, adelante. Hola, buen día. Buen día. Las comillas simples que pusieron en un principio, ¿deben de ser 3 forzosamente? Deben de ser 3. Deben de ser 3. Sí, por favor. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No news, good news. Bueno, entonces vamos bien. ¿Qué pasa si no ponemos print, la pura operación? Vamos a hacerlo. La hace sin ponernos nada, ¿no? Claro, vamos a hacer, por operación, ejemplo, pero no nos dice nada. 2+2 le voy a poner y corro el programa. Entonces, me pone el 1, que era el de la operación de abajo. El 2+2 lo hace, pero no le estamos ordenando que lo imprima, entonces no lo imprime y lo único que imprimió fue el 1. Entonces, si es necesario, si queremos ver la salida, que esta sería nuestra operación de salida, el print para verlo en pantalla, print 2+2. Y si lo corremos, pues ahora sí va a poner el 4. Ahí está el 4 y el 1. No sé si quieras agregar algo, Rubén. A ver, iba a preguntar algo más, maestro. No, está bien. Ok. Ok. Bueno, muy buena pregunta, ¿verdad? Sí. Y ahí, si nos deja esa pantalla, Mari Carmen, lo comentamos. Cuando yo estaba en el shell, pues estaba interactuando directamente. Entonces yo le decía 2+2, enter, y me decía 4. Ahora ya me fui al editor. Entonces en el editor ya no estoy interactuando directamente con Python, sino indirectamente. Entonces acá en el editor sí tengo que decirle, mira, quiero que me des el resultado de 2+2. Y esa instrucción de que me des, de que me muestres, de que imprimas en la pantalla,
pues Spring, que la vamos a ocupar a partir de este momento ya muchas veces, porque todo el resultado siempre va a ir a través de un print. Entonces, por eso aquí ya es necesario. Ahora, cuando hablamos de comilla simple, comilla doble, es muy importante que sean las comillas estándar, ¿verdad? De un editor, porque a veces nos traemos las comillas, por ejemplo, desde Word y nos marca error porque esa comilla no la entiende. O lo que decía Mari Carmen, si en vez de comilla simple pongo el acento, tampoco va a decir que eso no es una comilla simple, es un acento. Entonces, como la computadora identifica cada carácter de manera independiente, nosotros visualmente dicen, pues es una comilla. No, pero para la computadora una cosa es una comilla simple, otra cosa es el acento, y cualquier otro símbolo que se le parezca es diferente, internamente es diferente. Por eso hay que tener cuidado. Otra de las cosas bueno, ya comentó Mari Carmen, de fijarse dónde guarda uno el script. La recomendación es crear una carpetita en documentos o ahorita en el escritorio, pues que se llame, ¿verdad? Ejemplos de Python. Entonces ya saben que en esa carpetita de ejemplos de Python van a meter todos sus archivos, porque ahorita este sería nuestro primer archivo, pero podemos tener más. Una ventaja ya de estar utilizando el idle es que yo puedo tener varios scripts al mismo tiempo. Si ahorita Mari Carmen le pone aquí, ya sea en el shell o en el idle file, y le decimos new file, nos va a crear en el menú de arriba, file, en el menú de arriba, file, new file. Ahí ya tengo una nueva, llamémosle una nueva hoja, un nuevo archivo, que si lo minimiza, entonces ya tengo en este momento abiertos dos. Uno que sí tiene código, ¿sí? Ahí se señalan. Si los puede minimizar Mari Carmen, los podemos ver los dos en la pantalla, ¿verdad? Entonces yo podría estar viendo un script de este primero introductorio y yo ya podría estar empezando otro script en el otro que está ahí abierto abajo. A ese mero, nada más que lo minimizamos. Y ahí está. Y ahí se ve que yo tengo abiertas dos ventanitas. Entonces llega un momento en que esto pues es una ventaja, ¿verdad? Porque uno puede estar trabajando en dos, o terminó uno una actividad y quiere uno dejarlo ahí porque lo quiere ver para apoyarse para el segundo archivito. Entonces ahí tengo mi shell, un primer script en el idle y otro segundo script, ¿sí? En otro archivo que todavía no guardo, por lo tanto ahí arribita dice sin título, ¿sí? Entonces cuando yo meta código ahí y lo quiera ejecutar, me va a decir guárdalo, y cuando lo guardamos hay que bautizarlo con un nombre, como en cualquier editor, ¿verdad? Word, PowerPoint, todo eso, que hay que bautizar nuestro archivo, igualito aquí. Adelante. Muy bien, bueno. Bueno, antes de continuar, no sé si quieres darle la bienvenida a la maestra. Claro que sí, Azucena. Azucena. Sí, creo que todos ya nos conocíamos por el primer día de la sesión, pero se integró con nosotros la maestra Azucena Martínez, me parece, espero estar diciendo bien el apellido, Azucena Martínez, que nos pidió entrar al curso porque le interesa. Ella está en la Facultad de Medicina y le interesa pues tener como un acercamiento a Python, ¿no? Entonces le dijimos que sí, que con mucho gusto. Y pues bienvenida maestra, aquí estamos a la orden. Si tienes duda de la primera y la segunda sesión, si quieres al terminar, bueno, te platicamos cómo es la mecánica. La mecánica es que tenemos una sesión síncrona y después un espacio para que hagan las actividades y luego nos volvemos a reunir en sesión síncrona, en este caso a la 1:30. Entonces, si tú tuvieras duda de la primera y la segunda sesión que ya transcurrieron, podemos quedarnos un ratito más en Zoom a partir de que terminemos esta sección
para ver dudas, ¿no? Si tuvieras dudas. Si no, lo podemos hacer también el lunes para que también te enganches, ¿verdad? Y bueno, ya entraste, según yo, al curso que tenemos, entonces ya los maestros en su gran mayoría hicieron la actividad 1, que es importantísima, que es la descarga, instalación y arranque de Python, y la actividad 2, que es con respecto a la precedencia de las operaciones. Entonces es lo que esperaríamos, pero pues obviamente no hay problema en tu caso porque no tendrás evaluación, pero sí podemos resolver y sí es fundamental, por ejemplo, hacer la instalación y hacer la actividad para que puedan tener dudas. Entonces, bienvenida, maestra Azucena. Maestros, muchas gracias por la oportunidad. Es muy importante para nosotros en ciencias biológicas, pues precisamente hacer este tipo de intercambios con toda la tecnología y los avances computacionales. Muchas gracias por la oportunidad, maestra. No, pues encantados. Nosotros felices de que Bienvenida. participen en el grupo y de que nos apoyen con su experiencia, su visión y su conocimiento, ¿no? Bienvenida y seguimos. Bueno, voy a continuar con este archivito. El maestro Hugo Rivera, ¿solo mano ¿Tienes o la- duda todavía o se quedó la mano alzada? Disculpen, se quedó la mano alzada. Ah, ok. No Perdón. te preocupes, no te preocupes. Bueno, teníamos a la vista este primer script y una pregunta que había hecho la maestra Anabel Moreno, que era una pregunta fundamental, ¿verdad? Es cómo podemos ir guardando, por ejemplo, si yo quiero guardar una operación o quiero simplemente guardar un valor, ¿cómo puedo irlo almacenando en la memoria de la computadora? Bueno, eso se va a guardar a través del concepto de variable. La variable, por ejemplo, si yo pongo x igual a 10, eso me va a Perdón, generar... si aprovechas este tema y ya lo hacemos en el otro script. En el otro script. Bueno, entonces vamos a dejar este script en paz. ¿Me parece bien? Ahí déjalo abierto. Ahí. Lo dejo abierto, pero le quito eso y nos vamos al nuevo script. Exacto. Y le ponemos, vamos a ponerle mi segundo script o vamos a ponerle variables, que es de lo que va a tratar esta parte. Yo le pongo los datos mínimos para acordarme de qué hice y cuándo lo hice. Y podemos definir, esta es una variable. Y podemos definir, por ejemplo, x igual a 10. En el momento en que hacemos esto, el Python va a almacenar el valor de 10 en la variable x y nosotros vamos a poder hacer operaciones como, por ejemplo, print x. Pero el 10 ya está almacenado en la variable x. Entonces, yo lo voy a guardar. Le voy a poner, lo voy a guardar en donde tengo mis programas. Ay, perdón. Estamos aquí. Le voy a poner variables. Variables 3, porque tengo ya por ahí uno de variables. Y le voy a poner guardar. Entonces, si lo queremos correr, pues simplemente run module, y la variable es 10. Entonces, en lugar de que tengamos, por ejemplo, algunos de ustedes se adelantaron súper bien cuando les pedimos ya sea el de los grados Fahrenheit a grados Celsius o el de la distribución normal. Algunos de ustedes ya pusieron mu igual a tanto, sigma igual a tanto, no sé qué igual a no sé qué. Pues eso está perfecto, ¿verdad? Ya se adelantaron para nombrar variables. Los nombres de variables deben responder a ciertas reglas. No le podemos poner cualquier cosa. Por ejemplo, si yo le pongo 1R igual a 5.0 y lo corro, me marca un error.
porque los nombres de variable no pueden empezar con 1. Entonces ahí me está marcando error. Si yo simplemente le pongo R y lo corro, ya no marca ningún error. Tampoco lo imprimió porque no le pedí que lo imprimiera, pero los nombres de variables no pueden llevar, sí pueden llevar números, pero no al principio. Tienen que llevar letras. Es diferente si la letra es minúscula o mayúscula. Se recomienda que se usen puras minúsculas, y se recomienda el uso de guión bajo. Por ejemplo, yo puedo poner una variable que sea mi sueldo. Déjenme subir esto un poquito. Ay, a ver. Vamos a subirlo un poquito. Mi sueldo igual a X. Yo puedo hacer este tipo de cosas. Pero no puedo poner, bueno, no debo poner ni ñes ni acentos. Sí se pueden poner y sí los reconoce Python, pero luego nos pueden generar problemas. Acuérdense que Python pues está escrito en inglés. Entonces las ñes y los acentos pueden generar problemas. Y lo que definitivamente no puede tener un nombre de variable es espacios, porque consideraría que son dos variables. Entonces, no sé, Rubén, si quieres comentar sobre esto también. Ok, bueno, hasta ahí, por ejemplo, X es igual a 10 y lo estás reasignando a la variable mi sueldo. Entonces, abajito pon print mi sueldo y ejecutamos este código, este script. ¿Sí quedó? No, Sí. no, está mal escrito. Está mal escrito, pero espérame, es que me tapa la barrita de mi sueldo. Print. Entonces, aquí le estamos diciendo, dame lo que contiene o a lo que hace referencia la variable mi sueldo, que va a ser lo que tenía X, que es 10. Entonces, si lo ejecutamos, nos va a dar 2 10. Es 10. Perfecto, muy Que bien. es el print X y print mi sueldo, que es igual a 10. Ok. Y ahora vamos a cometer otro error, que también a veces es muy común cuando empezamos, y ya lo comentaba Mari Carmen, que yo pongo, por ejemplo, una variable que se llame mi edad, y pongo mi espacio, edad, igual, y pues cualquier número, ¿verdad? Ok. Entonces, si nosotros ejecutamos eso, nos va a decir que hay un error, porque hay un espacio. ¿Sí? Entonces, bueno, este entorno, si se dan cuenta, nos ayuda a identificar dónde anda el error. Ahí en la ventanita dice sintaxis inválida. Y acá me pone un recuadro, pues como de color ahí ladrillo, y me dice, por aquí anda el error. ¿Sí? Bueno, el error, si yo no conozco las reglas de la creación de variables, pues me puedo quedar ahí toda la tarde, pero ¿por qué está mal? Es mi espacio, edad, ¿por qué está mal? No sé. Y como decía Andrés, se puede pasar toda la noche y al día siguiente un compañero le dice, mira, te faltó ahí pegarlo o poner un guión bajo. Y ese es el error, ¿verdad? En la creación de la variable. Entonces ahí si le pone guión bajo o lo pega, aquí, así como Maricar me dijo, de preferencia utilizar minúsculas, simplemente son buenas costumbres en la codificación del lenguaje Python. Vamos a ver más adelante que hay una serie de sugerencias, ¿verdad? Para que haya una formalidad en la escritura del código, como esta, utilizar minúsculas, y si son dos palabras, de preferencia ponle un guión bajo. Eso es lo que recomienda. Ahí se ejecutó el código, ya no me marcó error, y ahí tenemos el resultado. Ahora sí, adelante. Otra cosa importante en el nombre de las variables es que sean significativas, que sepamos qué son. Si yo pongo mi sueldo, mi edad, yo sé a qué hace referencia la variable. Si pongo X y estoy en el entorno, por ejemplo, del problema que les pusimos,
y pongo mu igual a 100. A lo mejor se dan cuenta que yo estoy poniendo espaciecitos entre el igual y el número. Eso es importante porque nos da un poco de legibilidad, pero si lo ponemos seguido, no pasa nada. Si pongo sigma igual a 2, todo eso, si estamos hablando de la distribución normal, nos hace sentido, ¿no? Entonces no son cosas raras, sino que son cosas que tienen un sentido. Si estoy con los grados Celsius y Fahrenheit, pues a lo mejor uso F para los grados Fahrenheit, que eran creo que 80. Y entonces la F me hace sentido, ¿no? Entonces la recomendación, vamos a ponerla brevemente aquí, es que las variables deben tener sentido. Los nombres, ¿no? De variables deben tener sentido, porque si ponemos nombres de variables que no hagan sentido, pues los nombres de variables no nos van a decir nada y luego va a ser difícil interpretar qué quiere decir mi programa. Entonces, reglas sería usar de preferencia minúsculas, no ñ, no acento, no espacio, usar guión bajo para separar palabras y buscar que las variables tengan sentido. No sé, Rubén, si quieres agregar algo de esto para pasarnos a los operadores de asignación. Sí, dos cosas. Uno, por ejemplo, aquí en la escritura de, estamos viendo X igual 100, pone un espacio. Ese espacio entre el X y el signo de igualdad estrictamente no es necesario, pero igual Python dice, para hacerlo más legible, te recomendamos que pongas un espacio. Entonces, estamos poniendo de esa forma, pues para irnos por las buenas costumbres, ¿sí? Ahora, una variable, por ejemplo, si nos vamos hasta abajo, y yo digo, a ver, quiero que exista una variable que se llame entidad, y pongo print, espacio, paréntesis, entidad, y si lo sube, ok, no, print, entidad, ¿sí? Yo digo, quiero tener una variable que se llama entidad. Obviamente, entidad no tiene nada, no tiene relación con nada. Si lo ejecutamos, me va a marcar error. ¿Sí? Aquí abajo dice, el nombre entidad no está definido. Entonces, para que yo pueda crear o tener una variable, necesito asignarle algo. Entonces, si me regreso a mi script y antes del print le digo entidad, signo de igualdad, entre comillas, Acatlán. ¿Ok? Ahora sí, en este momento que le he asignado, en este caso, una cadena de caracteres, ya existe la variable entidad. Entonces abajo, pues ya le puedo decir, despliégame lo que contiene entidad. Pues me va a decir Acatlán. Entonces lo ejecutamos. Ahí está. Acatlán. Y otra cosa que es importante saber, y que ustedes ya lo saben, pues de que este valor, entre comillas, Acatlán, pues es de tipo cadena de caracteres, str o string. En el momento en que yo le asigno un valor a una variable, esa variable recibe el tipo de dato, o se le asigna el tipo de dato. Entonces aquí Mari Carmen ya se adelantó y está diciendo, a ver, despliégame el tipo de dato que tiene la variable entidad. Entonces me va a decir que es una cadena. Adelante. Entonces ahí lo ejecuta. ¿Sí? Entonces aquí abajito me dice es una cadena. Entonces, una variable se crea cuando yo le asigno un valor. En ese momento existe la variable y su tipo de dato estará asociado al valor que se le asignó. Entonces, por ahí había una X. Si ponemos print type
X me va a decir que es de tipo entero. Allá arriba había un X con 100, entonces abajo le ponemos, bueno, desde ahí si quieres, le decimos dame el tipo de dato de la variable X y va a decir que es entero. Ahí está. Entonces, ahí me está diciendo que esa variable es de tipo entero. ¿Sí? Entonces, básicamente, esos serían los conceptos generales del uso de variables en Python, que van a ser de gran utilidad. Tan es así que ya algunos de ustedes ya las habían utilizado porque son muy útiles. Entonces, te dejo, Mari. Muy bien. Bueno, como ustedes están viendo, las variables pueden ser de los mismos tipos de datos que habíamos visto. Entonces, recordando un poquito, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, ¿qué tipos de datos teníamos? Enteros, ya manejamos enteros. Aquí nos da int, que es el entero. Tenemos un tipo de dato de cadena de caracteres, string, aquí está. Entonces, ahí lo tenemos. Podemos tener datos fraccionarios. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner estatura, déjenme bajar esto, estatura igual a 1.61 y le digo que me dé el tipo de estatura, pues me va a dar flotante, flotante, y no sé si se acuerdan, teníamos otro tipo de datos que es muy interesante y que vamos a hacer uso más adelante, que es el dato booleano. Yo puedo decirle, por ejemplo, fuma igual true, que si fuma, y si le digo print, perdón, es que me queda muy abajo, print type fuma, ¿qué va a ser? Ustedes ya se deben de acordar de este tipo de dato que es diferente, ¿verdad? Booleano. Entonces ya tenemos otro tipo de dato. Y el único que me falta es el complejo, creo que ya puse todos. El complejo que lo vamos a usar poco, pero bueno, podemos poner 4 más 3J, que sería un número complejo. Y le podemos decir print type complejo. Y creo que ya tengo ejemplos de todos los tipos de datos para que ustedes vean que podemos declarar variables, bueno, asignar variables de cualquier tipo de dato. Y lo único que tenemos que hacer para ello es ponerle nombre y asignarle valor. Y con eso, pues ya podemos jugar de manera muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, nos iríamos, si no tienen dudas, si tienen dudas, pues manifiéstenlo. Si no tienen dudas, nos iríamos a los operadores de asignación, que ya usamos el primero, que es este signo igual. Entonces, no sé, Rubén, si quieras tú agregar algo de los tipos de datos y las asignaciones, ¿no? No, Bueno. sino irnos directamente a la tarjeta, a la postal Exactamente. académica, donde tiene el resumen, y yo creo que ahí está muy claro lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ahorita vimos el operador más sencillo de asignación, que es el signo de igualdad. Pero hay otros que se pueden utilizar. Si nos vamos al curso donde tenemos nuestros materiales y nuestras actividades, en el día 3 les hicimos, Rubén y yo, una postal académica, que ya habíamos platicado de cuál es la idea de las postales, de operadores de asignación con Python. Entonces, esta postalita académica, pues lo que tiene es formas de asignar un valor a una variable. El más sencillo que ya ocupamos es el igual. Ese igual es un igual que nada más tiene el signo una vez.
Después vamos a ver que el signo doble de igual se ocupa para otra cosa, pero el signo sencillo de igual se ocupa para la asignación simple. Entonces aquí tenemos un ejemplo X igual a Y, pero ya hicimos muchos ejemplos. Entonces yo creo que ese está bastante claro. Podemos asignarle a una variable una suma. Por ejemplo, X igual a X más Y. Y eso se puede abreviar, en lugar de poner X igual a X más Y, podemos abreviarlo como X más igual Y, que sería lo mismo que X igual a X más Y. Entonces, si me voy a nuestro programita, o ya abrimos otro para no tener tanto programa, tanto tiliche, abrimos un nuevo programita. Y le ponemos, por ejemplo, pues por buena costumbre, vamos a ponerle asignación de variables. Por buena costumbre, pues le pongo mi nombre y le pongo, podemos poner la fecha exacta, pero creo que con poner el mes y el año ya se da una idea. Y podemos poner, por ejemplo, yo podría poner X igual a 100 y luego Y igual a 1 y luego puedo poner X igual a X más Y. Dijimos que íbamos a dejar espaciecitos para que se vea más legible. O puedo poner X más igual Y. Eso sería de acuerdo con nuestra postalita. Sería equivalente X más igual a Y o X igual a X más Y, como ustedes lo quieran usar. Yo siempre le digo a Rubén que a mí esta anotación me parece un poquito abstracta, pero ahorra código. Entonces es un poco más rápido escribir X más igual a Y que escribir X igual a X más Y. Pero como a ustedes les guste, ¿no? O sea, realmente no tenemos problema. Este código ahorita no va a hacer nada. Yo creo que no me va a marcar ningún error. Vamos a guardarlo. Le pongo asignación de variables. Y yo creo que no va a marcar error, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque no le estoy dando ninguna operación de salida. No le estoy diciendo print. Pero si yo le digo, por ejemplo, que imprima X al final, o si yo le digo que imprima X, vamos a mover esto. Print X, ¿qué me debe de imprimir antes de que lo corra? De acuerdo a lo que está escrito, a ver qué quedaría en X. ¿202? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? X va a ser igual a X más Y. Que sería, o sea, la primera es X igual a 100, Y igual a 1. Diana ya tiene estrellita. Diana ya dio tiene más. estrellita. Muy bien, sí. Sí. Bueno, y Porque- aprovechamos para explicarlo porque es un concepto fundamental de la Sí. programación, el incremento. El incremento. Entonces, X, aquí en la primera línea de código que está en negrito, significa que X se le está asignando un valor de 100. Entonces, X señala 100, así, no más. Y, una unidad. Entonces, cuando yo digo aquí en la tercera línea, X más Y, aquí se está haciendo la suma 100 más 1. Eso va a dar 101. Y el resultado se le asigna una vez más a la X. Entonces, yo en esta expresión de X igual X más Y, estoy modificando
el contenido de X. En este momento vale 101. Si aquí abajito otra vez le vuelvo a decir, mira X, súmate lo que tiene Y. ¿Cuánto tiene Y? 1. Entonces yo ya tenía 101 más 1, pues entonces ya tengo 102. Abajito le decimos, a ver, pon cuánto contienes, print X, y nos va a marcar 102. Si quieres ejecutarlo. Y ya está el resultado. Sí, me quedé Exacto. con el valor, con el primer valor de X. Más bien si Exacto. lo hubiéramos sustituido por un X1 o algo así. Aquí en el tercer blon, que hubiera sido X1. Sí, si le hubiéramos puesto otra X, sí sería 101, efectivamente. Claro, claro. Entonces, si Aquí, copiamos ese print X y se lo ponemos entre eso es exacto, eso es lo que te iba a decir. Ay, perdón. Copiamos este y lo pegamos aquí en medio. Nos debe dar el 101 y luego el 102. Ahí está el 101 y el 102. Es muy importante lo que dice Rubén. Los valores se están asignando o almacenando en X. Entonces, X vale 100, Y vale 1. ¿Cuánto vale aquí X? X más Y, 100 más 1, 101. Que son operaciones distintas de las algebraicas, ¿no? Porque normalmente en álgebra no haríamos este tipo de cosas, o sea, no diríamos X es igual a X más Y, pero no es una operación algebraica, es una asignación. Lo que estamos diciendo, por eso este temita se llama asignación de variables. Estamos asignándole a la cajita X lo que haya en la cajita X más lo que haya en la cajita Y. 100 más 1, 101. Print X, 101. Y luego este que les digo que es un poquito más abstracto, pero significa exactamente lo mismo, dice asígnale a X lo que haya en X más lo que haya en Y. Y es exactamente lo mismo que está aquí, pero X ya valía 101, más 1, 102. Entonces, no sé, esta parte es muy importante. Les digo, no es estrictamente necesario que ocupen esta notación de ejemplo, que es como más abstracta. Pueden usar esta notación que es más explícita, pero la notación más abstracta ahorra un poquito de código. Como ven, es más compacta, ¿no? Adelante, Rubén. Una pregunta. Sí, adelante, adelante. Del lado derecho de la expresión puede ir algo más complejo, por ejemplo, y cuadrada más 7. Sí, claro. Por supuesto, muy buena pregunta del profesor, muy buena. Si ponemos, por ejemplo, y más y cuadrada, claro, en este caso está muy simple porque y cuadrada es 1, pero le voy a poner, por ejemplo, No, pero más 7, X. más 7. Y ¿Más cuadrada qué? más 7. Y Pero se le cuadrada. está sumando 7. Vamos a ponerle, no sé si te entendí, pero le voy a poner y más 2 al cuadrado. Porque si le dejo 1, 1 al cuadrado es 1, entonces seguimos sumando 1 para que se vea que es algo diferente. Entonces, yo puedo hacer mis expresiones tan complejas como las que vimos y más. Pueden ser totalmente complejas. Entonces, yo tengo X igual a X más Y más 2, que sería 1 más 2, 3, al cuadrado 9. Entonces, aquí le estaríamos sumando 1 más 9, 10. Aquí nos tiene que dar 110. Vamos a ver si es cierto. Ay. Creo que puse otra cosa. Run module. Nos da 110 y el siguiente 111, que es nada más sumarle 1. Entonces, muy buena pregunta del profesor Rafael, porque se puede hacer la operación con paréntesis, con exponencial, con todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces se puede hacer muy bien.
y podemos, por ejemplo, la operación un poquito más, pues entre comillas, rebuscada que hicimos, que fue la de la normal, se puede hacer perfectamente con puras variables, ¿no? De hecho, algunos de ustedes la hicieron. Adelante, Rubén. Ok. Para acentuar lo que decía que es el concepto de incremento, si nos vamos hasta abajo, que es muy común en la programación, vamos a ponerle, y para que veamos que es diferente al álgebra, como decía Mari Carmen, vamos a decirle que X va a ser igual a X más 1, así de simple. Entonces, obviamente eso, pues, de acuerdo al álgebra, pues no es cierto, ¿verdad? X no es igual a X más 1. En programación es completamente válido y se ocupa muchas veces. Entonces, abajito vamos a poner que nos ponga X prime X. Entonces, el último valor que nos sacaba, que era 111, se le suma 1 y ahora nos va a dar 112. 110, 112. Ahí está. Exacto. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, nos vamos a la siguiente postal académica de un tema, pues también importante, que es la entrada de datos a nuestro programa. Ahorita los datos los tenemos dentro del código, pero en determinado momento yo quisiera que el programa me preguntara cosas, como lo está mostrando en esta postal y que ahorita nos explica Mari Carmen. Así es. A ver, déjenme ver algo en el chat. Ah, todo claro, perfecto. La postal es sobre operaciones o funciones de entrada y salida en Python. La de salida prácticamente pues ya la hemos estado ocupando, que es el print, pero ahorita la vamos a ocupar un poquito más sofisticadamente, digamos, ¿no? Y lo que hemos visto es que los datos, si nosotros los ponemos mu igual a 100, sigma igual a 2, x igual a 10, ponemos los datos como se nos ocurre. Pero una opción que es muy común es que para cuando hacemos un programa, el dato se le solicite al usuario, que le digamos al usuario, vas a calcular de grados Fahrenheit a grados Celsius. Dinos cuántos grados Fahrenheit quieres calcular. Entonces, eso se maneja con una función de entrada. Entonces, ¿cómo manejamos las funciones de entrada? Pues dependiendo del tipo de dato. Aquí, si ustedes se fijan, tengo un input. Aquí tengo un int input, float input y bool int input. Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros manejamos la función de entrada común y corriente, que es input, siempre va a recibir los datos como cadena de caracteres. Entonces, vamos a hacer otro file, otro archivito, otro script. Entonces le pongo mis 3 comillitas. Aquí le voy a poner funciones de entrada y salida. Disciplinadamente pongo los datos para tener mi script. Y lo guardo como funciones. Ay, perdón, puse new file. Lo guardo, save as. Lo guardo como funciones de entrada y salida. Entonces, por ejemplo, si yo pongo tal como está en la tarjetita, ¿no? Input, en la tarjetita le pusimos, vamos a ver la tarjetita para no cambiarle, n igual a input, n igual a input, nombre, dejamos 2 puntos, espacio y se cierran las comillas. Ahorita les digo nombre, 2 puntos, espacio. Ahorita les digo por qué el espacio. Se cierran las comillas y se cierra. Bueno,
¿Qué le estamos indicando a Python? Que el valor de n, en lugar de que yo se lo dé, se lo va a dar el usuario que esté manejando este programa. ¿Por qué ponemos el espacio? Pues para que no quede pegado, simplemente que no quede pegadísimo el nombre a la palabra nombre. Entonces dejamos un espacio. ¿Qué va a suceder? Que el programa va a quedar esperando a que el usuario escriba su nombre. Y luego le podemos poner, para ver que esto funcionó bien. A ver si lo print. corres así hasta ahí. Ah, ¿lo corro así? Ok. Bueno, lo corremos así, tal cual. Entonces, run, lo salvamos y se queda esperando a que nosotros escribamos el nombre. Entonces, si le pongo Mari Carmen, enter, ya recibió el nombre, no hizo nada con él. Pero si nosotros buscamos ahora la variable, si yo le digo print nombre igual o nombre 2 puntos n, vamos a ver qué sucede para que tenga algo que hacer el programa, no solamente la asignación. Nombre, le pongo Mari Carmen y me pone nombre Mari Carmen. Entonces está recibiendo el nombre en la variable n, porque si ustedes recuerdan, le dijimos que imprimiera nombre, n. Entonces, creo que aquí no necesita el espaciecito, quedó mucho espacio. Entonces, nombre, n. Y lo que está recibiendo es una cadena de caracteres. Si nosotros le ponemos type n, lo que está print para que lo veamos, ¿no? Porque si no, nada más lo hace, pero no vemos nada. Print type n nos dice, bueno, pongo otra vez Mari Carmen y me dice que la clase es string, que la clase es cadena de caracteres. Adelante, Rubén. Ok. Bueno, aquí pues, alguien ya se estará preguntando, bueno, ¿por qué tanto énfasis en esto de saber los tipos? Entonces va a venir el siguiente ejemplo a decirnos por qué esa preocupación de saber los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, si yo ahora le digo que reciba, no sé, la estatura de la persona, es igual, bueno, estatura igual input. Y para que sepamos cuando está ejecutándose el programa qué es lo que se debe meter, ponemos la leyenda estatura, 2 puntos, espacio, y lo que yo meta, pues yo voy a meter ahí 1 punto y algo, y lo va a recibir estatura. Y a lo mejor con esa estatura, pues yo necesito hacer un cálculo, pero sorpresa, vamos a ver qué tipo de dato es el que está recibiendo estatura. Entonces, le damos enter y vamos a poner ahí print type estatura. Le voy a poner comentario a estos para que no tengamos que estar poniendo el nombre, ¿no? Ah, exacto, sí, está bien. Para que nada más pregunte la estatura y no perdamos lo que hicimos. Sí. Y ya ahí hacemos énfasis que cuando le ponemos el numerito, eso es un comentario, entonces ya no ejecuta ese código, lo toma como texto que yo estoy utilizando. Entonces ahí ya puso estatura 1.61. Entonces yo digo, eso es tipo, algo faltó ahí. No, porque no le pusimos el tipo. Podemos ponerle aquí tipo. Ah, no, print. Pensé que ya lo habíamos puesto. No, no lo pusimos. Que ponga el tipo de dato de estatura. Entonces yo supondría pues que es flotante, es numérico y flotante, porque Mari Carmen está metiendo 1.61. Y vamos a ver que tenemos una sorpresa. Me dice es cadena de caracteres, string. Oh, sorpresa, entonces yo no puedo hacer operaciones aritméticas con ese valor. Hasta ahí no sé si esté claro, porque ahora lo que vamos a proceder es arreglar
ese punto. En la tarjeta postal académica, ahí ya está resuelto. ¿Sí? Ahí se preguntaba por los años. Bueno, acá abajo está la estatura. Ah, es cierto, abajo. Entonces yo le puedo anteponer a la instrucción de entrada input, decirle qué tipo de dato es el que quiero que reciba o que me convierta esa cadena que contiene la estatura a un tipo flotante. En la parte de arriba se le dice, mira, van a poner pues un valor entero, pero yo no lo quiero como cadena de caracteres, lo quiero como entero. Entonces le antepuso ahí int, acá abajito float. Entonces Mari Carmen, en nuestro ejemplo que estamos haciendo, le va a anteponer float para que convierta la entrada de 1.61, que era cadena de caracteres, y ahora sea numérico con punto decimal. Entonces, si lo corremos, ahora sí ya me va a decir que es float. Aquí nada más cuidado con los paréntesis, ¿no? Todo paréntesis que se abra debe cerrar. Entonces, cuando yo le puse float, paréntesis, input, estatura, paréntesis, tengo que agregar otro paréntesis. Siempre el número de paréntesis que abre debe ser igual al número de paréntesis que cierra, porque si no nos va a marcar error. Bueno, entonces lo corremos. Y ahora nos dice que la estatura, que es 1.61, es clase flotante. Ahora sí puedo hacer operaciones con estatura. Si yo quiero hacer la operación, por ejemplo, de estatura igual a estatura más 1, que bueno, no tiene como ningún sentido, pero por hacer alguna operación no debe tener ningún problema. Si yo no le pongo el float, esta operación no tendría sentido porque lo que tenía era una cadena de caracteres y no le puede sumar 1. Entonces, si yo lo corro, estatura 1.61, la clase es flotante y bueno, no hizo nada porque no le puse print, pero hizo estatura igual a estatura más 1, le sumó 1 a la estatura. Entonces, no marcó error porque ahora ya es de tipo flotante. Adelante, Rubén. Muy bien. Bueno, pues con esto, pues ya tienen bastantes elementos para poder hacer pues, ya sus propios scripts. Entonces, pues yo creo que ya Marica me va a ir explicando la práctica 3 y lo único que podría yo ahorita agregar es, si se dan cuenta, en cualquiera de los scripts que tenemos aquí, pues yo tengo una secuencia de líneas, unas líneas que son comentarios, otras que son instrucciones, pero que se comentaron, esas que están en rojo, como comentario, y luego viene una instrucción estatura igual a float, input, estatura. Luego print, bueno. ¿A qué quiero llegar? De que todas esas instrucciones se van a ejecutar en el orden en que aparecen, de arriba hacia abajo. Entonces, primero, pues, de lo que es ejecutable, es lo que está en negrito, estatura, es igual a float, input, estatura. Se hace eso. Termina y no hubo error. La siguiente, print, type, estatura. No hubo error, se ejecuta. La que sigue, estatura igual, estatura más 1. Bueno, si yo ahí siguiera haciendo instrucciones, se dice que tengo un algoritmo secuencial, un conjunto de instrucciones donde se van ejecutando en el orden en que van apareciendo de arriba hacia abajo. Eso sería un algoritmo secuencial. Obviamente es la estructura básica de la programación, pero vamos a ver que la programación incluye otras cosas como lo que vamos a ver el próximo lunes, el próximo miércoles. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Escuché un ruidito por ahí. No. Entonces, sí, yo sí. Sí, adelante. ¿Qué pasa si, digo, yo estoy pidiéndole en la estatura un número flotante,
y el usuario se equivoca y en vez de poner 1.61 pone 1,61. Ah, pues vamos a hacerlo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. 1,61, por ejemplo. Entonces Ya- ahí tenemos. Perdón, Eso no adelante. es un flotante y adiós, tronó. Tronó el Exacto. programa. Por eso se tienen que poner pues ciertos cuidados cuando se hacen estas lecturas para que el usuario solamente pueda meter el tipo de dato adecuado. Pero es muy buena pregunta, o sea, si el usuario se equivoca, pues ya tronó el programa, ¿no? O sea, ya se echó a perder todo porque ya no puede continuar. Justo pues, lo que decía Rubén, es un programa secuencial, entonces pide el nombre, pide la estatura está mal, se rompió ahí y ya no contesta más. Adelante, Rubén. En cambio, si mete un entero, No ahí pasa lo nada. más seguro es que no hay ningún problema. Ese entero pues, lo va a convertir en flotante. Entonces, si ahora lo corres y le dices que tu estatura es 2 metros, va a decir Ya quisiera 2.0. yo. Perfecto. Bueno, exactamente, aquí me está diciendo, eso que metiste que es un 2, lo convertí a un flotante. Entonces, si abajito, no sé si, bueno, ese 3 no sé por qué salió. Es que tenía una estatura igual a estatura más Ok. Ok. Entonces ahí vemos 3.0. Yo meto un 2, se convirtió en flotante, ya tiene punto decimal, le agrego un 1 entero y me dice, yo contengo 3.0. Perfecto, pues muy bien, maestro Rafael, gracias que No, me fue preguntó Hugo. eso porque sirve para aclarar y reforzar con más ejemplos. Fue el maestro Hugo. Ok. No, Bueno, fui yo. el maestro Hugo. ¿Quién No, fue? yo. Fue Rafael. ¿Fue Rafael? Perdón. Entonces estoy metiendo ruido. Muy bien. Bueno, pues como bien dice Rubén, estos algoritmos son secuenciales, se hacen como cascadita, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que algo o termina el programa o marca algún error. Entonces, vamos a ver cómo romper esa secuencia del algoritmo que va para abajo con preguntas y con condicionales que vamos a ver el próximo lunes. Pero ahora correspondería, no sé si tengas algo más, Rubén. La cita del día. La cita del día. Correspondería la cita del día y la práctica. La cita del día. No, pero sí es la del día 3, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, dice que si el debugging es el proceso de quitar los errores del software, entonces la programación debe ser el proceso de poner los errores en el software, ¿no? Es muy simpática esta cita de Dijkstra, que lo que dice es que, bueno, cuando programamos, justo lo que estamos haciendo es poner los errorcitos en el código, ¿no? Y como decíamos, bueno, creo que Rubén, a eso que decíamos de paciencia, ¿cómo eran las P's para programar? Bueno, Era practicar. práctica, paciencia, preguntar, y ya le agregó perseverancia y pensar, ¿no? Exacto. Entonces Sí, ya son tenemos, 6. ya son 6 Pensar, P's. paciencia, practicar, probar, Probar. preguntar y perseverar. Y justo decíamos que cuando uno se atora, una de las cosas muy buenas que puede hacer es preguntarle a alguien, porque uno ya tiene ceguera de taller y no se da cuenta de sus propios errores. Bueno, ahí el pobre Dijkstra tiene hasta cara de angustia, ¿no? Entonces, pobrecito con sus bugs, así estaremos nosotros. Y bueno, la práctica, perdón, sí. Nada más como comentario y para anécdota y que no se les olvide este puntito. A ver, aquí andaba buscando la nota. Si le ponemos la cita una vez más. ¿Cómo no? Ok. Entonces, debugging es depurar. O sea, Depurar.
Hoy en día se escribe mucho software, mucho código, y pues nadie asegura que el código es 100% correcto. Entonces el proceso de buscar fallas, pues es el debugging. Entonces por eso Dijkstra, pues en los 70s dijo esto, ¿verdad? Que si el proceso de depurar el programa era remover las cosas incorrectas o los bugs, los bichos, lo malo, dice entonces, pues la programación debe ser el proceso de colocar lo malo en la programación. O sea, es una frase pues curiosa y chistosa, irónica que hace Dijkstra. Y el día de ayer yo, para que vean que esto sigue siendo, ayer aquí estuvimos a 17, sigue siendo válido, me encontré una noticia en un diario, no la encuentro aquí a la mano, pero pues resulta que el banco Citi en Estados Unidos, no lo encuentro tampoco, bueno, hizo un depósito más o menos de 100 millones de dólares a diferentes empresas. Hubo un error, que no tenían que ser esos 100 millones en Nueva York. Entonces, de repente esas empresas recibieron millones de dólares en su cuenta y ahora pues no lo quieren devolver. Y parece ser que en Estados Unidos hay una ley en el resto del país de que si hay algo como eso, lo tienen que devolver, pero en Nueva York no. Entonces ahora pues ya les llegó ese depósito y que es un error en los sistemas computacionales. Por algo se lanzó ese depósito a las cuentas de los usuarios y estamos hablando del siglo XXI, el día de ayer, esa noticia, ¿verdad? Que el banco Citi en Estados Unidos deposita esa cantidad de dinero por un bug, pues, que alguien metió y que pues, seguro ya ahorita está en su casa descansando, si bien le va de que lo corrieron, ¿verdad? Y pues Citi con el problemón de que regaló 100 millones de dólares. Adelante. Muy bien. Qué cosa tan tremenda. Bueno, pues se sufre, ¿no? Con los bugs de los programas, con los errores de los programas, tanto cuando son propios como cuando son ajenos, ¿no? Eso es un hecho. Aquí ¿Sí? ya la tengo. No son 100. Dice, Citibank transfiere por error 500 millones de dólares y no podrá recuperarlos por Qué un barbaridad. error. Pues nos hubiera caído a nosotros, como dice el profesor Eloy, ¿verdad? Nos hubiera caído. Pues sí, Muy pues bien. mínimo el 10%. Bueno, pues tienen un ratito de las 12:21 a la 1:30 que nos volvamos a ver para hacer su primer script en Python. Ya vimos cómo se hace, que se guarda el archivo y les estamos pidiendo 3 cosas, pero ahora correspondería a 3 scripts de Python. El primero sería un script que pregunte la base y la altura de un rectángulo y que genere como resultado el perímetro y el área. Los datos de entrada deben ser enteros. Obviamente el rectángulo podría tener datos flotantes, pero vamos a pedirle que sean enteros para practicar un poquito esta parte. Entonces, yo como usuario introduzco la base y la altura del rectángulo y el programa me arroja como resultados el perímetro y el área. Después, un script que pregunte el radio de un círculo, que debe ser flotante, y genere como resultado el perímetro y el área. Si tienen duda de las formulitas, pues las pueden googlear. El rectángulo es base por altura. El círculo, base por altura es el área. El perímetro es la suma de los lados. En el círculo es pi por diámetro el perímetro y pi por radio al cuadrado el área, por si no se acuerdan, pero lo pueden buscar en Google. Y el tercero es un script que pregunte la temperatura actual en grados Celsius y la convierta a grados Fahrenheit.
Ya más avanzado, pues será lo que hizo el doctor Eduardo Eloy, que le puso, pues si hacía frío o hacía calor, porque eso ya involucra un condicional que todavía no hemos visto y que vamos a ver el lunes. Pero bueno, todo lo que quieran adelantarse, bienvenido, no hay ningún problema. Y el dato de entrada de la temperatura, como es lógico, debe ser flotante, porque bueno, pues son valores reales. Entonces, no sé si haya dudas, preguntas, comentarios con respecto a la actividad para pasarnos a que ustedes la hagan y ver las dudas a la 1:30. No sé si tú quieras agregar algo de la práctica, Rubén. No, nada más atentos por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Andrés dice que todo claro, perfecto. Entonces, pues ahí están las 3 actividades. Bueno, es una actividad con 3 scripts, ¿verdad? Y nosotros nos quedaríamos con la maestra Azucena para explicarle cómo andamos. A ver, Jocelyn dice, ay, Que si me fue muy puede ser un rápido. mismo archivo o deben ser 3 diferentes. De preferencia, 3 diferentes, tanto para que practiquen el hacer varios scripts, como para que, digamos, cada cosa quede con cada cual. Se podría hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero de entrada serían 3 diferentes, si son tan amables. Okay. Y efectivamente, como comenta la maestra Jocelyn, se podría hacer todo en un archivo, pero aquí como estamos ejercitándonos, practicando, pues vamos a hacer 3 scripts. Adelante. Perfecto. Bueno, pues entonces les dejamos para que ustedes continúen y nosotros nos quedamos con la maestra Azucena, a menos que alguien más quisiera quedarse para repasar un poquito las sesiones 1 y 2. Y vemos con la maestra Azucena qué dudas tiene, que sí está la maestra Azucena, ¿verdad? No se Sí, me sí, ha está ido, aquí. no se me ha escapado. Bueno, entonces, si alguien quisiera quedarse porque tiene alguna duda o alguna cosa, pues bienvenido también. Vamos a proceder a que hagan la práctica y seguramente con la práctica saldrá alguna duda, alguna cosa que debamos resolver. Pues muchas gracias, ánimo y que salga bonita la práctica. Gracias. Una vez más, bienvenida, maestra Azucena. 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 Y le dejo la palabra a María Carmen para que comente la mecánica del curso. Hola, Gracias, Ari. Azucena. Hola, doctora. Buenos días. Buenos días y qué gusto de estar contigo. Pues tenemos el curso, como ya viste en la plataforma, pudiste entrar a Zoom sin ningún problema. Y pues aquí viene un poquito en lo que le llamamos el sílabus, la mecánica como nosotros trabajamos, que es un modelo educativo que tenemos con un PAPIME que le llamamos la cátedra digital y que se basa mucho y sobre todo que estamos estudiando programación, pues es necesario que ustedes trabajen para que puedan tener dudas y podamos ayudarles. Entonces, si tú ves este sílabus interactivo, lo puedes ver con toda calma, pero bueno, ahorita simplemente te voy a mostrar nuestro modelito de trabajo, que es la forma de trabajo, que es la cátedra digital, que es nuestro proyecto de PAPIME, donde nosotros nos basamos siempre en un ambiente virtual de aprendizaje, que en este caso es InteligenciaNet, donde tenemos el curso, y está pues súper estructurado día por día del curso, y cada día tiene sus recursos, como las tarjetitas postales que vimos, algunos videos para complementarles lo que vemos en Zoom, y sobre todo, pues las actividades que son pues en las que descansa más fuertemente el curso, ¿no? Que es pues la oportunidad de que ustedes hagan algo. Entonces, según nosotros, pero bueno, creo que eso no lo hemos cumplido ningún día, la idea era darles un ratito de clase pequeño, pero bueno, siempre se nos va mucho. Empezamos a las 11 y son casi 12:30. Pero bueno, la idea es darles un ratito relativamente pequeño de clase en Zoom
Luego, eso lo tenemos aquí en estos, los videos, los recursos, las actividades y las sesiones en Zoom, que nosotros pensábamos que fueran como de media hora, pero siempre se nos va más. Y media hora final para dar tiempo al trabajo protegido, o sea, dado que ustedes pues disponen de un ratito para el curso, que puedan hacer las actividades. Entonces, esto es lo que me parece más importante. Puedes consultar el sílabus porque ahí viene todo el temario, pero seguramente ya lo viste en la de GAPA. Entonces, pues tenemos el primer día que se llamó Bienvenidos a la programación con Python, que la parte más importante pues es la descarga, instalación y arranque de Python. Que aquí pusimos las instrucciones pues súper a detalle, que sí sería muy importante que lo hagas para que puedas seguirnos durante el curso con el software. El software es completamente gratuito, el software es completamente libre, descargable, instalable. No sé qué sistema operativo tienes, si tienes Windows o si tienes Mac, pero en todos funciona perfectamente. Y aquí están las instrucciones de cómo instalar. No sé si ya las viste o si quieres en este ratito que no nos veamos, pues tratar de instalarlo para que nos digas tus dudas. No sé, Azucena, ¿cómo ves? Justo, doctora, ya tengo el screenshot de Hola Mundo Ah, en mi perfecto. computadora. Perfecto. Entonces quiere decir que ya lo instalaste y que ya pudiste arrancarlo, ¿no? Así es, así es. Ya Perfecto. justo estaba empezando a hacer los pequeños ejemplos, siguiendo su video y poniendo algunos caracteres en la, no sé si se llama ¿En la ventana. consola o en La el consola. shell de Python? Ay, perdón, doctora. Mire, lo que pasa es que los biológicos siempre somos así como que, híjole, esto se nos hace muy complejo, pero como bien nos explica, paso a paso y teniendo los constructos, yo creo que incluso hasta los voy a imprimir, ya podré entender mejor. No, pues estamos a tus órdenes para cualquier duda, pero sí, como bien dices, pues hay que aprender muchas cositas y hay que irlo empezando a usar. Fíjate que nosotros, y por eso me da mucho gusto tu presencia, cuando sacamos este curso por la de GAPA, le pusimos que era un curso para todas las carreras, pero curiosamente cuando ya lo sacó la de GAPA, no sabemos por qué, le pusieron que era un curso de matemáticas, pero realmente no es un curso de matemáticas, es un curso para todas las áreas. Y nosotros pensamos que en general, que ese es una tendencia en los países europeos y en Estados Unidos, pensamos que es muy bueno aprender a programar porque es muy formativo, ¿no? No sé qué opines, Rubén. Efectivamente, pues nuestro objetivo era tratar de llegar al mayor número de disciplinas y pues en el camino por ahí nos lo encajonaron en disciplinas de físico-matemáticas. Entonces por eso pues, nos da gusto que llegue maestra pues, porque es del área biológicas, como bien dice. Tenemos algunos maestros de economía, creo que hay uno de química, y pues eso ya nos dio gusto, porque sí, la gran mayoría somos del área físico-matemáticas. Entonces, para nosotros es un doble reto que gente de otra disciplina entre, y pues nuestra intención es que se apropien de esto. Esto es lo básico, lo fundamental, como si estuviésemos aprendiendo a andar en bicicletas. Ahorita es en una bicicleta con rueditas traseras para no caernos, y así estamos yendo. Entonces, bueno, yo lo único que agregaría es, pues ojalá y tuviera un tiempecito este fin de semana y le dé un recorrido a la sesión 1, a la sesión 2, y bueno, pues lo del día de hoy pues ya lo vio, y si tiene dudas, con toda confianza vía la plataforma o vía correo, nos pregunta. Estamos aquí atentos para cualquier cosa. Adelante. Exacto. Entonces, bueno, pues ya no tuviste problema con la descarga, instalación y arranque. Eso me parece fabuloso. Y la otra parte que estuvimos viendo es el uso de Python como calculadora científica,
que está en estas postales académicas. Lo que estuvimos viendo hoy, por ejemplo, los tipos de datos, que son pues básicamente estos 5, los caracteres, los números enteros, los números con punto decimal, los lógicos o booleanos, y los números complejos, que creo que no los vamos a usar mayormente porque no es curso de matemáticas justamente, pero son tipos de datos, ¿no? Que se usan en disciplinas pues más del área físico-matemática, en disciplinas que tienen que ver con física, pero nosotros ahorita no los vamos a manejar mayor cosa. En este mismo día 2 tenemos otra tarjetita que son los operadores aritméticos. Esto es muy importante. La funcionalidad de Python como calculadora es muy simple. La suma pues se pone con el más, la resta con el menos, la multiplicación con el asterisco, la división con el slash o la diagonal. Y estos los que son un poco raritos son de la división entera, que lo que hace es dividir y quedarse nada más con la parte entera del cociente. El residuo se queda en paz y, por ejemplo, 5 entre 2 nos quedaría, bueno, tendría que ser 2.5, pero si hacemos la división entera, nada más nos quedaríamos con el 2. Y el residuo de esa división nos lo da el módulo. Si yo hago, por ejemplo, 5 módulo 2, me da el residuo de dividir de manera entera 5 entre 2, que tocaría 2 y sobraría 1. Esos vamos a ver que luego son útiles, esas operaciones que son un poco raritas y que de repente uno dice, bueno, ¿y para qué quiero la división entera o para qué quiero el módulo? Se ocupan en muchas cosas y permiten hacer pues algunas soluciones de problemas muy interesantes, pero bueno, son menos usuales. Y la exponenciación, que sí es muy importante, que sería 8, por ejemplo, al cuadrado, 64, y podemos hacer raíces. Si yo quiero una raíz cuadrada, puedo hacer 8 asterisco asterisco, paréntesis, un medio. Vamos a hacerlo acá en el shell como lo estábamos haciendo. Si yo puedo poner 8, esto, vamos a poner 8 asterisco asterisco un medio y me da la raíz cuadrada de 8. ¿Por qué lo tengo que poner entre paréntesis? Porque si no le pongo paréntesis, ahí entran las reglas de precedencia. Haría 8 elevado a la 1, que sería 8, y luego lo dividiría entre 2, me daría 4. Si yo pongo simplemente 8 asterisco asterisco a la 1 medio, me da 4. ¿Por qué? Porque lo que hace es 8 elevado a la 1 y el resultado lo divide entre 2, que no es lo mismo que hacer 8 elevado a la 1 medio, que es el exponencial. No sé qué quieras agregar de esto, Rubén, que básicamente sería lo de la sesión 2. No, bueno, hay dos cosas. Uno, que hoy lo comentamos, pero que es muy importante, pues practicar todo este tipo de operaciones y es donde surgen las dudas. Y dos, creo que ya se lo habías comentado, se está grabando a petición de un maestro las sesiones. Entonces, esas están un poquito más largas verlas, pero si quiere echarle un ojito adelantándolo, ahí viene todo este tipo de explicación. Adelante. Exacto. Entonces, pues básicamente eso sería, bueno, nuestra parte de la precedencia es el orden, que es lo que comentábamos ahorita. Primero se ejecutan las expresiones, están de mayor a menor prioridad, después la exponenciación, después todas estas de izquierda a derecha, y después el más y el menos, que se ejecutan también de izquierda a derecha. Y las expresiones entre paréntesis, eso no dice la tarjetita, pero se los dijimos nosotros, se ejecutan de lo más interno a lo más externo. Por ejemplo, aquí se ejecuta primero el 4 más 5, 9,
más 2, 11, por 3, 33. Este orden es muy importante porque si no cuidamos cómo queremos hacer la operación, pues nos puede salir un resultado locochón y como dice Rubén, eso puede tener como consecuencia que se deposite a los bancos